nombre es Marta Larragueta Rivas, yo soy maestra de infantil de formación y de hecho estuve varios años trabajando en la etapa de educación infantil, luego hice mi tesis en literatura infantil, concretamente en álbumes ilustrados, y ahora soy profesora en la Camilo José Cela de la asignatura de lectoescritura, o sea, el cómo enseñar a los futuros maestros de infantil a leer y a escribir, ¿vale? Entonces, la idea de esta sesión es compartir con vosotros, esta es un poquito la estructura que vamos a seguir, es compartir con vosotros como 3 aspectos fundamentales, ¿vale? Que luego, obviamente, si surgen preguntas o cualquier cosilla, pues luego al final de la sesión tendremos ahí esos 10, 15 minutos de preguntas, de comentarios, de debates, y si surge incluso un poquito la conversación, ¿vale? Entonces, bueno, la estructura que vamos a seguir, primero vamos a hablar del álbum ilustrado, de qué es, en qué consiste y sobre todo cómo el lenguaje visual, las ilustraciones, las imágenes que componen este tipo de obras literarias nos pueden contar mucho, ¿vale? ¿En qué sentido nos interesa a nosotros? Pues para aprender a valorar, ¿no?, todos los elementos del lenguaje visual que suelen tener un peso muy importante en el álbum y para aprender sobre todo a valorarlos y apreciarlos con los niños, ¿no?, a que se vayan fijando, a que vayan descifrando lo que pueden querer decir en unos álbumes o en otros, a que se vayan fijando en nuestras cuestiones. Después vamos a entrar en un punto el siguiente punto, que es una especie de recetario para ampliar la mirada, en la que además del lenguaje visual, pues bueno, os voy a compartir una serie de ideas, de propuestas, también para mirar la literatura infantil con otros ojos más allá de la temática, ¿no?, que es lo que normalmente miramos. Pues este libro es de animales, o este libro me ayuda a gestionar las emociones, etcétera. Bueno, pues os voy a recomendar como otros nuevos caminos de investigación para ir ampliando un poquito esa mirada y de nuevo generar pues nuevas conversaciones, nuevos espacios de exploración con los niños. Y en ese punto en concreto, para cada uno de los apartados que no voy a poder tratar en profundidad, como sí habré hecho un poquito más con el lenguaje visual, os voy a recomendar una serie de títulos, ¿vale? Van a quedar ahí apuntados en las diapositivas, además, bueno, como la sesión va a quedar grabada y la vais a poder ver después de nuevo las veces que queráis, o incluso aquellos que lo estéis viendo en diferido en fechas posteriores, pues bueno, ahí quedarán como un recetario también de distintos libros que os propongo para que vayáis explorando estas otras vías con vuestros hijos o con los niños que tengáis cerca. Y luego, por último, vamos a cerrar la sesión con una serie de propuestas bastante amplia, la verdad, para aprovechar la literatura infantil como punto de partida para fomentar tanto la lectura como la escritura, ¿vale? Para hacer pues pequeños juegos, pequeñas actividades que podáis llevar a cabo en casa. Están pensadas también para el aula de infantil y el aula de primaria, porque también soy maestra de primaria, pero bueno, que aterrizadas obviamente al nivel que cada uno de los niños de la casa tenga, pues bueno, que las podéis aprovechar para no solo disfrutar de la literatura infantil, que desde luego debería ser el primer objetivo, ¿no?, del acercamiento a cualquier obra literaria, igual que nos acercamos nosotros los adultos por ganas de disfrutar, ¿no? Obviamente hay toda una serie de aprendizajes, de socialización ligada a estos artefactos culturales, a los libros, pero bueno, no tenemos que perder de vista que ese debería ser nuestro primer objetivo, ¿vale? Pero más allá de ese primer objetivo, cómo aprovechar, pues, estos libros que les suelen gustar tanto, que les suelen llamar tanto la atención, para ir generando situaciones de escritura y de lectura que ellos vean como significativas, o sea, que les generen ganas realmente de escribir, de comunicar, porque eso digamos que es como el principal objetivo para cualquier maestro de infantil que quiera trabajar la lectoescritura y para cualquier familia que quiera apoyar a sus hijos, el generar estas situaciones donde ellos vean que tiene sentido escribir, que es interesante, que es divertido, que les sirve para comunicarse, más allá de que sea como estas situaciones a veces descontextualizadas que sirven mucho también pues para mecanizar gestos, para mecanizar grafías, para a veces memorizar algunas palabras que es necesario memorizar, pero que la escritura va mucho más allá, ¿no? Es una manera de comunicarnos. Bueno, entonces comenzamos con esta primera fase que os comentaba del lenguaje visual en la literatura infantil y concretamente en el álbum ilustrado, ¿vale? El álbum ilustrado, quizás estáis familiarizados con ellos, pero, disculpadme, los álbumes ilustrados son estas obras que suelen tener un formato bastante grande, también los hay pequeñitos, pero lo habitual es que sean bastante grandes y están caracterizados por una ilustración muy cuidada, una ilustración donde se ha mirado mucho el detalle, se ha tenido muy en cuenta el color, la técnica de ilustración,
suele tener incluso información que nos está contando cosas, no simplemente acompaña el texto, ¿vale? Como obras de hace décadas, donde, bueno, pues teníamos a veces ese texto que nos contaba algo y simplemente una imagen a modo complementario, ¿no? A modo decorativo. En este caso, en el álbum ilustrado, las imágenes nos están contando cosas. Y por eso es lo que os digo que bueno, pues el lenguaje visual considero que es un punto más para acceder a la literatura, para captar la atención de los más pequeños y para abrir nuevas conversaciones que además pueden dar pie a fomentar toda esa lectoescritura también. Bueno, pues el primer elemento en el que nos podemos fijar cuando tenemos un álbum entre manos es el color, el uso que se hace del color. Aquí os pongo el ejemplo de La merienda del señor Verde, de Javier Sáez Castán, en el que todo el libro, es una pena que no podamos hacer esto en directo, porque bueno, a veces cuando he hecho estas sesiones en directo con familias o con alumnos de magisterio, es muy bonito poder ir contando las obras, ¿no? Pero bueno, os he traído por lo menos algunos recortes, algunas fotografías de los libros para que os podáis hacer una idea, pero desde luego os he puesto también la referencia debajo de la gran mayoría de obras, no siempre todas para no aturullar, pero bueno, pues si luego les queréis echar un vistazo pues en la biblioteca o como regalo de Navidad o como veáis. Bueno, pues en La merienda del señor Verde toda la obra está contada a través de una monocromía, es decir, prácticamente todas las páginas, sobre todo las iniciales, están en verde y negro, salvo los otros 5 personajes que, como veis ahí en la imagen en la que están abriendo la puerta, pues tenemos al señor marrón, al señor azul, al señor amarilla, al señor verde, al señor negro y al señor púrpura. Digamos que aquí el color no es algo accesorio, no es algo que podemos utilizar estos colores o algo diferente, sino que es algo que está totalmente intrínseco en la narración. Nos está contando, digamos que vivimos en un mundo en el que todo es verde, porque es el mundo de este señor verde, y este señor ha citado a sus amigos, que son estos personajes que os he comentado anteriormente, para reunirse con ellos, porque ha encontrado pues, una especie de acceso a un mundo mágico, ¿no? Un mundo diferente. Y bueno, conversan entre ellos, comentan varias cuestiones y finalmente se animan a meter cada uno la llave en esta cerradura múltiple que tenéis en la imagen y consiguen acceder a un mundo que no es un mundo verde o un mundo amarillo o un mundo marrón, sino que es un mundo que contiene todos los colores. Entonces, desde entonces, hacen reuniones periódicas en este mundo y casi incluso se plantean la opción de irse a vivir definitivamente aquí. El texto, en este caso y en la mayoría de los álbumes ilustrados, es muy breve, es muy sencillo, no nos está describiendo ese mundo en el sentido de, pues es un mundo con una única manera de ver, es un mundo relativamente cerrado, que no está abierto a otros puntos de vista, que no está abierto a diferentes culturas, a diferentes visiones, etcétera, etcétera, etcétera. No nos cuenta nada de esto, nos lo muestra a través de los colores. Y en esa página final, que es la imagen que tenéis a la derecha, pues ya nos muestra ese mundo en el que sí que están conviviendo como estos diversos elementos, ¿no? Que se pueden interpretar como diversas culturas, diversos puntos de vista, diversos lo que queramos. Entonces, es interesante cómo las imágenes son las que nos están contando todo esto y no el texto. Otro ejemplo de lo interesante que puede ser el uso del color es cuando tenemos obras en blanco y negro que son muy, muy, muy raras, no son muy habituales en la literatura infantil, concretamente en el álbum ilustrado, pero que precisamente cuando están suelen ser muy cuidadas, porque digamos que suele haber sido una decisión muy, muy, muy pensada, muy sopesada, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba tenemos un poco de mal humor en el que estos dos personajes pues iban navegando, se han peleado entre sí, entonces les ha surgido como esta nube de mal humor que se ha quedado entre los dos y que luego tardan pues prácticamente todo el libro en ir deshaciendo, desenmarañando poquito a poquito, destejiendo esta nube que se les ha hecho ahí en medio. El segundo es Bandada, es un álbum muy, muy interesante que utiliza la representación, son todo aves, pero que son antropomórficas, están humanizadas y bueno, reflexiona con un texto muy sencillo y muy poético sobre el progreso, sobre las nuevas tecnologías, sobre las propias capacidades y aquello que ansiamos. Todo esto obviamente es la lectura, os la estoy transmitiendo como lectura adulta, pero bueno, pues yo ese libro lo he utilizado en 5 años, con niños de 5 años, y ellos son capaces de llegar a una comprensión muy profunda del texto, obviamente no en estos términos adultos, ni lo comparan con la decadencia humana, ni con el ansia de progreso, no hablan así, pero sí que son capaces desde su contexto de reflexionar sobre aquello que ven. Y el último es El hilo de la vida, que es un libro apaisado, es alargado,
digamos que es mucho más largo que alto, y cuando lo abrimos queda así casi como, pues eso, como si fuera un hilo que alargamos de izquierda a derecha. Es totalmente en blanco y negro también, con una ilustración muy minimalista, y está este hilo rojo, también típico de muchas culturas asiáticas, que va teniendo continuidad de una página a otra y nos va narrando pues la vida desde que nació hasta el final de sus días de este personaje, y todo a través de esta expresión de espero el amor, espero un tren, espero que mis hijos llamen, etcétera. Y a la derecha, en cambio, tenemos álbumes que están llenos de colores, o sea, que tienen unos colores saturados, que llenan toda la página, que transmiten, digamos, una serie de sentimientos y de emociones y una tensión alta, ¿no? O sea, son textos que juegan mucho con el humor, un humor muy fuerte, con situaciones incluso a veces de peligro, de pequeño miedo, como en el que está en el centro de las ciudades, allá hay un monstruo muy grande que no sé si lo veis al fondo, negro, que ha invadido la ciudad. Y esta diapositiva básicamente es para que nos planteemos, cuando cogemos un libro con colores muy saturados, ¿por qué estamos cogiendo ese libro? ¿Porque nos gusta o porque estamos como acostumbrados a que todos los libros para los niños sean así, sean esto que yo llamo la estética Disney, ¿no? Una estética muy brillante, muy saturada, con color por todas partes, que se ha normalizado, se ha naturalizado, pero que tenemos que ser conscientes de que también hay muchísimas otras opciones, igual que, bueno, pues a todos nosotros hay a quien le gusta vestir de unos colores, hay otras personas que prefieren otra paleta, hay quien prefiere el arte de Picasso, de Miró, hay quien prefiere un Rembrandt, hay quien prefiere el arte abstracto, hay quien prefiere, digamos, unas imágenes en blanco y negro cuando ve cine. Pues es necesario que también a los niños les ofrezcamos toda esta variedad, ¿no? Para que puedan tanto desarrollar su gusto porque van conociendo muchas opciones diferentes, como valorar las decisiones estéticas y visuales que se toman. Por ejemplo, todas las historias que están ilustradas a la izquierda son historias que funcionan bien en blanco y negro, en esta monocromía. Si estuvieran llenas de colores, amarillos, rojos, saturados, probablemente no transmitirían los mensajes o no construirían la atmósfera que quieren construir de la misma manera, ¿vale? Entonces, bueno, que nos planteemos las diferentes opciones que hay en el mercado editorial y que tratemos de ofrecer a los niños pues la mayor variedad posible, que a lo mejor luego ellos la que más les gusta, después de haber conocido a muchos, es pues la de Chivos Chibones de arriba a la derecha, que es un libro muy divertido con colores saturados, pues fenomenal, pero digamos que hayan podido tener por lo menos esa exposición a otras opciones, ¿vale? Otro elemento en el que os animo a que fijéis la mirada es en las luces y en las sombras. Esto obviamente no se utiliza en todos los textos, pero hay muchas obras que juegan mucho con esta utilización, concretamente Anthony Brown, que es un autor que recomiendo encarecidamente porque es muy interesante, además se toma muy en serio a los niños, como hacía en su momento Roald Dahl, por ejemplo, o Gianni Rodari o Italo Calvino. Es un autor que transmite mucho de nuevo a través de las sombras. A la izquierda tenemos el libro de los cerdos, en el que hay una familia compuesta por pues, una madre, un padre y dos niños. La madre se la ve que está como totalmente sobrecargada por el trabajo en casa, pues porque el padre y los hijos son muy sucios, no recogen, no se encargan de la comida, no se encargan de prácticamente ninguna de las labores domésticas. Llega un momento en el que la madre decide que no puede más y se marcha del domicilio, y luego, bueno, más tarde decide perdonarles y vuelve. En el momento en el que la madre se marcha del domicilio, tanto el padre como los dos niños van teniendo una transformación, casi como la metamorfosis de Kafka, y se convierten en cerdos, pero realmente en cerdos, ¿vale? Digamos que el comportamiento que habían tenido les lleva a convertirse en este animal. Pero antes de que suceda esto, ya el autor nos va dando pistas. Y aquí os he puesto una imagen, os he puesto el circulito porque no sé, hay veces que a través del ordenador no se ve bien, pero dentro del circulito, no sé si podéis fijaros en la sombra del padre. En esta escena el padre estaba diciéndole algo a la madre que estaba en la cocina, y podemos ver que en la sombra ya es la sombra de un cerdo. Entonces aquí todavía el autor no nos ha dicho nada de la transformación, pero ya nos va anticipando ese momento. Esto es algo que los niños muchas veces ven casi a la primera, porque ellos sí que se van fijando en todos estos detalles que a veces a los adultos se nos escapan más. Otro ejemplo es el de Voces en el parque, el que tenéis a la derecha, también del mismo autor, de Anthony Brown, y en este caso, este libro nos cuenta un episodio muy sencillito, que es un paseo por un parque, una visita por ahí, digamos, pero contado desde el punto de vista de 4 personajes diferentes que participan en esta visita. Hay una madre que va con su hijo y se encuentran en ese parque, entre un pequeño encuentro muy breve, con un padre que va con su hija. Entonces la historia nos la cuentan desde el punto de vista de la madre y su hijo después, y del padre y de la hija. Estos son los 4 personajes.
cada personaje tiene un tipo de ilustración diferente, unos colores, una ambientación diferente, que lo que hace es también transmitirnos cómo ha vivido ese pequeño evento este personaje en concreto. Las palabras no nos cuentan tanto, no nos desvelan tanto de estas percepciones diferentes, nos lo van contando las imágenes. Y en este caso, por ejemplo, esta es la imagen del inicio del relato que nos cuenta el niño. La madre del niño es una madre pues bastante controladora, está muy encima de él, está muy preocupada porque no le pase nada, porque no se escape, porque no se haga daño, porque no se caiga, porque no hable con desconocidos, etcétera. Entonces, si hubierais visto las páginas anteriores, veréis que la madre va vestida como con una gabardina muy grande, es una mujer corpulenta y tiene un sombrero. Entonces, si os fijáis en la imagen, desde la izquierda, por encima del niño, aparece una sombra que se reconocería como la sombra de la madre. Entonces, el texto no nos dice que este niño está tremendamente agobiado por la omnipresencia de su madre, es la sombra en esta imagen la que nos lo cuenta. Y luego, una vez que nos hemos fijado en eso, si nos fijamos en el resto de la imagen, pues veremos que hay nubes con la forma del sombrero, que hay árboles con la misma forma del sombrero, que hasta las lámparas, las farolas, tienen esa misma forma del sombrero. Entonces, digamos que a través de esta imagen y de estos pequeños detalles, por las formas o incluso por las sombras, Anthony Brown nos está contando toda esta información. Y aquí, por ejemplo, os pongo también este ejemplo de la portada de Gorila, que bueno, en este caso está en inglés la portada, pero bueno, es el libro de Gorila de Anthony Brown, en el que el autor directamente, digamos que se pone a bromear con el lector, ¿no? Entonces, vemos los protagonistas de esta historia son una niña y un gorila que no se termina de saber si es imaginario o no. La niña quería tener un gorila, el padre obviamente le dice que no le puede regalar un gorila y le regala un peluche pequeño de un gorila. Entonces, a mitad de la obra, digamos que hay una especie de sueño que no tenemos claro si es real, si simplemente es una imaginación onírica de la niña o si realmente ha pasado, pero bueno, pues digamos que pasa toda una noche de aventuras con este gorila. Y en la portada, Anthony Brown detrás nos pone como esas sombras de la ciudad y nos pone un montón de elementos que luego no aparecen en el texto, o sea, que son simplemente, digamos, como para bromear con el lector, como para meter un montón de pequeñas pistas y de pequeños guiños. Tenéis, no sé si lo veis a la izquierda, está King Kong subido a una torre con unos aviones que le rodean. A la derecha tenemos un árbol. También tenemos, tanto a la izquierda como a la derecha, dos señores con una escoba, podría ser, para limpiar las chimeneas probablemente, pero que tienen el mismo tamaño que un árbol o que King Kong. A la altura digamos, cerca de la puntera del gorila hay una botella de vino o de cava, también enorme, que aparece ahí tranquilamente. Debajo de los pies del árbol hay una especie de barco, un transatlántico, que va pasando también por en medio de la ciudad sin problemas. No sé si en esta imagen lo vais a poder apreciar, pero en las ventanas de la derecha hay una persona que empieza en el tercer piso y que luego acaba prácticamente 2 pisos más abajo, se ven sus pies por ahí, o sea, se salta un piso de en medio que está las luces apagadas. Bueno, total, que hay como un montón de pequeños guiños, de pequeñas bromas que si no entrenamos la mirada para fijarnos en estas cosas, pues las hubiéramos pasado desapercibidas. Tenemos incluso un libro entero que todo lo que cuenta lo cuenta a través de sombras, ¿vale? Se llama Sombras, de Susie Lee, también es una autora que os recomiendo encarecidamente. Es un libro sin palabras, simplemente tiene una frase, me parece que es la cena está lista, y luego tiene por ahí 2 clics al principio y al final de encender una luz. Entonces es una niña que está jugando en un desván. Obviamente, pues un niño en un desván lo que hace es desbaratarlo todo, entonces va construyéndose pues como un mundo imaginario y de nuevo, igual que en el caso de Gorila, hay un momento que no nos queda claro si lo que está sucediendo es real, es mentira, es fruto de la imaginación, pero digamos que la página dividida en 2 es un libro que se cuenta en vertical, ¿vale? El lomo del libro es esa parte amarilla, entonces se abriría hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, no de derecha a izquierda, como sucede habitualmente. Entonces el libro está como dividido por la mitad y arriba tendríamos como el mundo real y abajo la sombra de ese mundo real. Pero llega un momento en el que la sombra cobra vida propia y abajo van sucediendo cosas que arriba no están sucediendo, incluso los mundos se acaban invirtiendo, ¿vale? O sea, llegan a ocupar toda la página y se invierten. Digamos que el mundo real o el mundo aparentemente real está abajo y el mundo de las sombras está arriba. Pues de nuevo, es una manera más de poder sacarle provecho a este elemento del lenguaje visual. Los contrastes de color, estos que hemos visto también en esos libros que eran en blanco y negro o en la merienda del señor verde, también nos cuentan un montón. Este libro se llama Imagina
Está editado en castellano, es de una trilogía, el segundo me parece que también está editado en castellano, pero vaya, es un libro sin palabras, o sea que si lo compráis en inglés, en alemán, en chino o en la versión que encontréis, os va a valer igual porque no tiene palabras, ¿vale? Entonces juega con el recurso este mítico del lápiz mágico, el lápiz que dibuja algo y ese algo que dibuja se hace realidad, ¿vale? Entonces veis que la niña tiene una cera en la mano, una cera roja, ella estaba anteriormente en la página anterior, estaba aburrida en su habitación, de hecho, si veis dentro del árbol, los colores que hay ahí son colores, pastel, ocre, muy tenues, que era, digamos, el ambiente que había en la página anterior, y en el momento en el que ella dibuja la página y nosotros, dibuja la puerta, perdón, y nosotros giramos la página, de repente se despliega esta imagen gigantesca que ocupa las dos hojas de un bosque donde empieza la aventura de ella. Y a lo largo de toda la historia, cada vez que ella se encuentra en una situación en peligro o que bueno, quiere moverse de un sitio a otro, pues utiliza este lápiz rojo, no hay prácticamente nada más que sea rojo en todo el cuento. Ella utiliza este lápiz rojo para generar pues medios de transporte o una puerta, una escapatoria o lo que sea. Entonces este contraste de color también nos está contando mucho. Y este mismo contraste de color pues lo tenemos tanto en el hilo de la vida que os comentaba antes, que este libro no es, creo que es de los pocos que no calificaría como infantil, ¿vale? Pero como adultos os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Yo cada vez que lo leo y que se lo cuento a mis alumnos de magisterio, me cuesta mucho no echarme a llorar mientras lo estoy contando. Es un libro tremendamente emotivo que remueve mucho por dentro, pero también en el buen, o sea, en el mal y en el buen sentido. Bueno, no sé si hay mal sentido, pero bueno, que te toca, que te llega a tocar muy dentro. Es un libro muy breve, con muy poquito texto, pero absolutamente precioso. Y también, pues como os decía, juega con este blanco, fondo blanco, una ilustración negra muy sencillita y este hilo rojo. Y lo mismo en el globito rojo de Yela Mari. Yela Mari era una diseñadora gráfica que empezó a hacer también libros para niños, y entonces aquí, sin palabras de nuevo también, cuenta la historia o nos muestra la transformación de este globito rojo, que primero lo sopla esta persona y se va transformando posteriormente con formas pues, muy propias del diseño gráfico, en un paraguas, en una manzana, en una flor, en una mariposa, etc. Contrastes de color también pueden ser dentro de un mismo texto que tengamos varias maneras de contar. En el zoológico de Susie Lee, esta autora que también os recomendaba, tenemos una niña que va con sus padres al zoo. Versión de los padres, la niña se pierde, ellos mueren de un infarto hasta que la encuentran que está dormida en un banco. Posible versión de la niña va siguiendo a un pavo real que cruza las páginas al inicio y entra en todo un mundo onírico en el que conoce a los animales que están en libertad, que le acogen en su mundo de naturaleza y salvaje. Entonces, se va intercalando una doble página con colores relativamente tenues, poco brillantes, o por lo menos una misma paleta de color en azul, marrón, ocre, etcétera, que es la visión de los padres que están desesperados buscando a la niña porque se han pegado un susto muy grande porque no la encuentran, y la siguiente página siempre es la niña en este mundo mágico que o bien está viviendo o bien se está imaginando, y aquí los colores son estallido de color totalmente, unos amarillos, rojos, naranjas, etcétera. Entonces el texto, de nuevo, no es quien nos dice: oye, ojo, que aquí hay dos visiones, que la niña está viviendo esto, los padres están viviendo esto, en esta página te cuento una visión, en esta otra página te cuento la otra, sino que son los colores los que nos van moviendo de un mundo a otro cada vez, ¿vale? Y en el de la derecha, afortunadamente, de Remy Charlip, también un gran autor, es un personaje al que le invitan a una fiesta, y entonces hay una doble página en la que le pasa algo muy bueno, como por ejemplo que le invitan a una fiesta y esa página está llena de color, y en la siguiente doble página está en blanco y negro porque le pasa algo muy malo, y es que pues no tiene manera de llegar porque se le ha roto la bicicleta. En la siguiente página vuelve a estar lleno de color porque le han prestado un avión, y en la siguiente página vuelve a estar en blanco y negro porque el avión se le estropea en pleno vuelo. Entonces va alternando todas estas situaciones como dramáticas y después de gran ilusión, y de nuevo todo esto nos lo va transmitiendo el uso del color. Las técnicas artísticas también es un elemento en el que os animo a que fijéis la mirada con los pequeñajos también, porque nos cuentan cosas diferentes. Si estamos utilizando una acuarela, como en La ola de Susie Lee, que nos da este movimiento de la ola, que queda como muy personificada en su juego y en su conversación metafórica con la niña. De nuevo, es un álbum sin palabras. Si estamos utilizando una técnica un poquito más digital, ¿no? Como con contornos muy definidos, con colores muy evidentes, como la que utiliza Oliver Jeffers. No sé si conocéis a Oliver Jeffers, es un autor muy divertido,
quizás no tiene un uso del lenguaje visual tan profundo como puede hacer Anthony Brown o Susie Lee, pero es bueno, un autor que tiene unos libros con un gran humor, tiene un sentido de humor muy bueno y a los niños también les suele hacer muchas gracias. Este en concreto es Atrapados, que bueno, pues nos cuenta la historia de un niño que está jugando con la cometa, como veis en la página de la izquierda, se le queda atascada y entonces tira su zapatilla para intentar bajarla, se queda atascada también, tira la otra zapatilla, se queda atascada, va por una escalera, tira la escalera, se queda atascada y entonces se dedica todo el libro a tirar un montón de cosas, pero un montón de cosas del estilo la casa del vecino, un transatlántico, una ballena azul, un faro, el lechero, el camión de bomberos, pues barbaridades, ¿no? Que se van quedando todas atascadas. Y finalmente coge un serrucho, lo tira bueno, cuando coge el serrucho a toda maestra infantil nos da un infarto de ahí, por Dios, no cortes el árbol, que yo ahora cómo cuento y cómo justifico yo con los niños. Pues no corta el árbol, tira el serrucho y tiene mucha suerte y se cae la zapatilla. Entonces el niño se le cae la zapatilla, se pone muy contento, o sea, la zapatilla no, perdón, cae la cometa, que era lo que se le había quedado enganchado. Se pone muy contento y está muy cansado y ya se va a dormir. Y entonces por la noche está así como... Ay, pues el caso es que yo creo que igual se me ha olvidado algo, ¿no? Tengo como la sensación de que algo se me ha olvidado. Lo que se le había olvidado es que se ha dejado pues todo lo demás colgado en el árbol y no le ha preocupado lo más mínimo. Entonces, para este tipo de libro con este humor, como con un texto relativamente, o sea, un poquito más plano, pero muy humorístico, pues esta ilustración funciona muy bien. Y arriba tenemos un ejemplo de Manuel Marsol, que ha recibido numerosos premios editoriales internacionales. De hecho, fue el primer español que se llevó el Premio Internacional de la Feria Boloña de Ilustración. Este es el ejemplo de yokai, pero básicamente él tiene una ilustración muy como con óleo, como si hubiera pintado encima de una tabla de madera, como con estas texturas, y todos sus mundos suelen reflejar este elemento como de tanta textura, ¿no? Tan cargados, son también muy oníricos, pero con mucho peso, no son nada ligeros. Entonces, bueno, perdón, y no lo he comentado, el de Una pesadilla en mi armario, que es divertidísimo, os recomiendo que le echéis un vistazo en alguna biblioteca, si podéis, de Mercer Mayer, me parece que lo ha editado hace relativamente poco Calandraca, pues nos cuenta la historia de un niño que tiene miedo por la noche porque dice que hay una pesadilla durmiendo en su armario, entonces todas las noches se acuesta con ese casco, ¿no? Como si se estuviera protegiendo en la guerra, hasta que un día decide encender la luz y, digamos, apuntar a su pesadilla con una pistola de estas que disparan corchos como de botella, o sea que no dispara, sino que se queda colgando de la pistola. Entonces, cuando sale la pesadilla, la verdad que todos nos asustamos mucho porque además es esta ilustración tan así como oscura, con este rasgado, esta técnica lineal como si fuera de tinta, y la pesadilla tiene más miedo que el propio niño, o sea, primero se echa a llorar, se asusta mucho, el niño le coge de la mano, la consuela, la mete en su cama, que es como muy, muy cómica, ¿no? Ver a esta pesadilla tan grande metida en su cama. Entonces, de nuevo, este libro funciona con esta ilustración precisamente porque genera esta atmósfera así como de miedo inicial. Si esto hubiera sido en colores brillantes y en una ilustración plana desde el principio, pues probablemente no hubieran logrado generar esa inquietud inicial que nos hace como esa vis cómica, ¿no? Después con ese choque con la pesadilla que se echa a llorar. Otro elemento en el que os animo a que fijemos la mirada es en los planos. El lenguaje cinematográfico está muy, muy, muy presente en los álbumes ilustrados. Lo utilizan mucho. Entonces hay planos así como casi un primer plano como el que tenemos de este monstruo en el libro de la izquierda, Ahora no Bernardo, de David McKee, que básicamente es no sé si lo conoceréis, pero bueno, es un niño que está tratando de llamar la atención de su padre y después la de su madre, y están continuamente diciéndole ahora no Bernardo, hasta que les dice, pero es que hay un monstruo en el jardín que me va a comer, y ellos, ahora no Bernardo. Entonces sale al jardín, el monstruo efectivamente le come, el monstruo entra en la casa y va intentando interactuar con asustar a la madre, morder al padre, pero todas las respuestas que recibe son siempre ahora no Bernardo. Y digamos que esto se va alargando, este sinsentido, hasta que al monstruo incluso le dan de cenar, le ponen la televisión, le mandan a la cama y finalmente le suben el vaso de leche caliente. Entonces es buenísima esta escena final con el monstruo así como totalmente alucinado de, pero vamos a ver, no entiendo nada, si es que yo soy un monstruo y no me están haciendo ni caso ni siquiera como monstruo. Entonces este plano funciona muy bien en comparación con otros planos como mucho más modo paisaje, un plano general, pues en este caso para mostrar esta casa, que era la casa de los abuelos del personaje que está hablando, cómo bueno, pues hay una tormenta de verano que sucede durante la historia, y luego tenemos otros planos como un plano de detalle, este era del libro de los cerdos que os comentaba antes, de
esta familia, que la madre se iba y el padre y los hijos se convertían en cerdos. La madre al irse deja una nota, entonces aquí tenemos un plano detalle de la nota que les deja, que es sois unos cerdos. Y aquí es la primera vez que vemos una transformación directa del personaje en cerdo. O sea, vemos cómo está cogiendo la nota con la pezuña, ya vemos que es una pezuña de cerdo, y en el papel pintado de las paredes, que lo vemos al fondo, lo que antes eran rosas al principio del libro ahora se ha convertido en pequeños cerditos también, ¿vale? Y esto ya nos lo iba sugiriendo el autor con este plano de la derecha. No es que yo haya recortado mal el libro, es que el autor le había recortado la cabeza al propio personaje, al padre, cuando entraba. Entonces digamos que ya lo quiere intentar deshumanizar desde las primeras páginas. Sí que es verdad que luego sí que lo muestra entero, pero bueno, como que hace este plano muy pensado cortándolo por ahí. Todo esto es algo que podemos ir hablando con los niños. Pues ¿por qué pensáis que no muestra la cabeza? ¿O qué detalle veis aquí? Podemos ir jugando con ellos para que tengan ese vocabulario. O sea, al final el lenguaje visual, podemos fijarnos en el lenguaje visual si conocemos los elementos en los que nos podemos fijar y si tenemos las palabras para referirnos a ellos. Entonces, bueno, en 3 años a lo mejor no vamos a empezar a hablar minuto 1 de, bueno, chicos, pues tenemos el plano detalle, tenemos el primer plano, el medio plano, el plano americano. No, pero sí que podemos ir poco a poco introduciendo pequeñas nociones siempre relacionadas con libros que les permitan a ellos ir pensando. La focalización se refiere a quién están mirando los personajes, desde dónde estamos mirando nosotros. Esto está sacado de Spot, de David Wisner, que es un libro interactivo, ¿vale? De hecho, es una aplicación para Apple, yo la tenía en iPad, me parece que no está todavía para Android, ¿vale? Pero bueno, le podéis echar un vistazo, es de pago, pero es muy barata. Y es básicamente esto como de investigación, o sea que se van ampliando las partes del mapa que queremos investigar y dentro de cada una de las partes del mapa, según vamos ampliando, vamos encontrando mundos nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un mundo en el que mandan los gatos y los gatos tienen como mascota a los perros y entonces tenemos a ese perro que nos está mirando como directamente a nosotros y nos podemos imaginar qué nos está queriendo decir, ¿vale? O en la siguiente imagen, cuando vemos, esta es el regreso de la madre a casa y estamos viendo pues eso, al padre y a los 2 hijos y transformamos en cerdos, les estamos viendo como agachados y desde detrás, ¿vale? Esta era la obra de Gorila que os comentaba antes. La niña, o sea, nos repite la misma escena, pero nos cambia el personaje que tenemos delante y esto lo hace como para fomentar que nos pongamos en el lugar de la niña. Entonces tenemos primero la imagen de la niña desayunando con su padre, que no le está prestando especial atención por X motivo, y a la derecha cómo se repite esa misma escena, pero con el gorila y con todo ese festín de vida sana y de dieta saludable que tiene durante su aventura onírica, ¿vale? Y tenemos incluso un libro que está centrado en este perro en concreto, que es un perro que rescatan de la calle, que se lo llevan a casa, etcétera. Y entonces, básicamente, de nuevo, no es que yo haya recortado mal el libro al hacer las fotografías, sino que es que el libro es así. Entonces, los humanos no son los protagonistas en este caso y, por tanto, los humanos solo aparecen hasta mitad de cintura, sino que es el perro y está siempre a esa misma altura. Y por último, la angulación, estos planos picados o contrapicados, ¿no?, tan típicos de Tarantino, este plano saliendo del maletero. Pues bueno, aquí tenemos la gran fábrica de las palabras, en la que es un mundo en el que las palabras hay que pagarlas. No se pueden utilizar libremente, sino que hay que comprarlas para poder utilizarlas. Entonces hay un niño que no tiene dinero y por tanto tiene muy poquitas palabras, está enamorada de otra niña pero no le puede declarar su amor. Entonces en la escena de la izquierda tenemos esta escalera de caracol en el que abajo tenemos al niño enamorado, arriba tenemos a la niña objeto de su amor y un poquito más arriba tenemos a otro vecino que tiene mucho dinero y que le está pues poco menos que contando sonetos de artistas y de poetas para conquistar su corazón. Entonces tenemos esta sensación como de caída al vacío, ¿no?, de ser inferiores, de que no vaya a poder alcanzar a su amor nunca. Luego, bueno, pues el libro acaba bien, consigue conquistarla, me parece que es con cereza, hueso y aceituna o algo así, pero como dicho con mucho amor. Y entonces repetimos de nuevo la escalera de caracol que teníamos en las páginas anteriores, pero en este caso la angulación es desde abajo. Entonces esta escalera de caracol se convierte casi en una invitación, ¿no?, para soñar, para como si nos llevara hasta el cielo, ¿no?, pues estos enamoramientos de las primeras edades. Bien, hasta aquí sería como esta introducción muy muy rápida al lenguaje visual, ¿vale?, a cosillas en las que empezar a fijar la mirada
al ver las ilustraciones de los álbumes ilustrados. Y aquí llegamos a la segunda parte de la estructura de esta sesión, que es el recetario para iniciarnos. El primero que hemos visto es el lenguaje visual, cómo nos cuenta el libro las cosas, ¿vale? Más allá del texto. El segundo, recomiendo que echéis un vistazo al baile de códigos entre texto e imagen, porque hay veces, no muchas la verdad, porque no es habitual, pero lo que nos cuentan las imágenes es diferente a lo que nos cuenta el texto, bien porque se está complementando, bien porque se contradice, bien porque nos está dando recetas diferentes. Entonces ahí suele haber huecos muy interesantes. El tercero es quién nos habla y qué sabe, ¿no? Este narrador, cuando nos cuenta cosas, si lo sabe todo, si hay detalles que no conoce del todo, que nos está intentando ocultar, pero que nos los está mostrando las imágenes. A veces ese contrapunto es muy divertido. Para textos, esos envoltorios con significado, estoy hablando de la portada, de la contraportada, de las guardas, que son esas páginas intermedias que unen, digamos, las hojas, las páginas, a las portadas cuando son de cartoné, cuando son duras. Muchas veces están ilustradas y hay veces que incluso empieza ya ahí la historia, a veces son diferentes la inicial de la final, nos da detalles interesantes. Bueno, pues que le echemos un vistazo. Luego, obviamente, fijarnos en temáticas y personajes particularmente interesantes, en los libros mudos, que son estos álbumes, estos libros que no tienen palabras, que todo nos los cuenta la ilustración, y hay veces que generan un poquito de angustia porque no sabemos cómo mediarlos, ¿no? O sea, cómo contárselo a los niños, pero bueno, pues opciones que podemos tener, simplemente mostrar las imágenes. Yo el de sombras a mis alumnos se lo cuento sin poner palabras, digamos, simplemente mostrándolo. Podemos poner onomatopeyas o pequeños sonidos o pequeños tarareos que vayan acompañando la narración con los golpes de tensión que queramos meter. Podemos inventarnos la historia poco a poco, o podemos pedirles a ellos que nos vayan contando lo que ven y por tanto ir construyendo la historia con ellos, ¿vale? Hay libros que tienen un humor muy grande que nos puede generar para reírnos mucho, para trastear con ellos. En cuanto a elipsis, me refiero a veces que hay como saltos, los llamamos saltos mortales, en este giro de página, en la investigación relacionada con el álbum ilustrado, lo llaman el dramático cambio de página. Somos un poquito, ¿no? Así, a veces nos venimos arriba, los que investigamos con libros, para sentirnos como muy, muy aventureros, a lo Indiana Jones. Pero bueno, este cambio de página hay veces que contiene unas elipsis que pueden ser muy interesantes para hablar con los niños. ¿Qué creemos que ha pasado entre medias? ¿Qué es lo que no nos están contando? ¿Cómo lo hubiéramos contado nosotros? ¿Vale? O sea, que nos fijemos en eso. Y luego, por último, pues estas obras que os decía yo, que quizás pueden ser incluso más interesantes para los adultos que para los niños. Estos son los textos que os recomiendo para cada uno de los apartados, por si queréis investigar más después de esta sesión, si queréis echarle un vistacillo y queréis, pues eso, podéis seguir un poquito más. Como podéis ver la grabación y cogerlos de aquí y apuntarlos, pues no me detengo más, ¿vale? Estos son los de la segunda parte de ese recetario que os comentaba. Aprovecho también para recomendaros, pues unos imprescindibles, ¿no? En el menú literario, aquí a la izquierda os pongo una serie de autores y de autoras que creo que hacen obras de mucha calidad, que tienen, os van a dar mucho margen para empezar o para seguir abriendo esa mirada a la hora de acercarnos a la literatura infantil y juvenil. Y os recomiendo, si vais a estar en Madrid en Navidad, todos los años celebran el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid. Este año, os he puesto abajo los datos de este año, 2023, ¿vale? Pero pues si esto lo veis en futuras ocasiones, os he puesto la dirección, porque normalmente suele ser salondelibroinfantilyjuvenil.com, no suelen cambiarla. Este año está en la Imprenta Municipal de Madrid, ¿vale? Es del 13 de diciembre al 14 de enero, suelen tener un montón de actividades, y más allá de las actividades suelen tener una biblioteca que han llevado las editoriales y que está muy bien, porque tienen como una moqueta y se puede estar ahí leyendo las novedades editoriales, que suelen ser muy chulas. Y luego, por último, recomiendo también librerías especializadas. Claro, yo me manejo con las que son de Madrid, del centro de Madrid, pues por Ópera Sol, Iglesias, Tribunal, Moncloa, Sait de Maranda, pero estoy segura de que en otras localidades donde viváis cada uno de vosotros, o en otras provincias, en otras comunidades, también habrá un montón de librerías especializadas muy chulas. Son librerías que venden prioritariamente literatura infantil, ¿vale? Y por tanto los libreros suelen tener un conocimiento muy, muy grande para recomendarnos, para asesorarnos, para ayudarnos a seguir ampliando nuestro conocimiento de literatura infantil, ¿vale? Uy, disculpadme que veo que hay una errata en esta diapositiva. Y ahora, muy rápidamente, un carrusel de propuestas, porque son ideas como muy, muy sencillas, y a partir de las cuales podéis
pues lo que os decía, ¿no? Generar situaciones en las que los niños tengan ganas de escribir, puedan jugar con vosotros en este fomento de la escritura, ¿vale? Entonces podemos trabajar con descripción de personajes y escenarios, podemos hacer un póster de Se Busca, un folleto de agencia de viajes, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, pues Jack y las habichuelas mágicas, pues un folleto de agencia de viajes que nos cuente el lugar al que va a llegar Jack, entonces que lo promocionemos porque es maravilloso y todo el mundo quiera ir ahí, ¿vale? O el logo de muchos cuentos, ¿vale? O el ogro en este caso, pues que vayamos haciendo un póster de Se Busca este personaje, típico de los western. También podemos jugar a que uno describa y otro dibuje, ¿vale? Entonces trabajamos también todo ese lenguaje oral mientras el otro está plasmando en dibujo, digamos, lo que está contando, o que uno describa y el resto adivinan. Todo esto también se trata de actividades que pueden servir tanto para fomentar la lectura y la escritura con texto escrito, digamos, como para trabajar el lenguaje oral, porque el lenguaje oral y el vocabulario es absolutamente básico para poder fomentar posteriormente este acceso al universo escrito, ¿vale? Y no posteriormente, sino simultáneamente. Digamos que va a ayudar mucho cuanto mayor vocabulario tengan, cuanto mejor lenguaje oral, tanto expresión como comprensión oral tengan, más fácil va a ser el desarrollo y la profundización y la evolución de esa lectura y de esa escritura, ¿vale? Podemos trabajar modificando las partes de una historia, podemos cambiar el inicio, el final, podemos cambiar simplemente una escena central. En cada una de las diapositivas os pongo un poquito, desde el punto de vista de didáctica de la lengua y la literatura y de la lectoescritura, ¿qué trabajaríamos? ¿Vale? Pues trabajamos coherencia, redacción, hilo argumental, etcétera. O sea, sería ¿qué pasaría si, pues en el lugar de que Caperucita por el camino se encuentra con el lobo, se encuentra con un dinosaurio, por ejemplo? Pues, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría la historia? Y podemos jugar con ellos a modificar eso, comparar distintas versiones, los cuentos de tradición oral, ¿vale? Todos estos de los hermanos Grimm o los recopilados por Perrault, etcétera, muchas veces tienen varias versiones, precisamente dependiendo de quién lo haya recopilado o de cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pues bueno, a lo mejor hay versiones que son un poquito macabras, ¿no? Con canibalismo, con violaciones, etcétera. Esas a lo mejor todavía no las queremos llevar o no las queremos utilizar con nuestros niños de infantil, pero hay otras versiones que son diferentes entre sí, que podemos aprovechar para compararlas, ¿vale? Para ver las diferencias sin llegar a ese punto tan macabro. Podemos jugar a resumir la historia en 6 imágenes, ¿vale? Entonces, identificar como lo más importante y hacer un juego para ver si los demás adivinan qué historia estoy contando, qué libro estoy contando. Entonces, esto, obviamente, podemos trabajar con las 6 imágenes, pero también podemos pedirle a los niños que pongan una palabra en cada una de las imágenes. Aquí ya de nuevo les estamos incitando un poquito a que escriban ahí o que pongan una frase, dependiendo del nivel de desarrollo en el que estén, ¿vale? Pero bueno, son 6 imágenes, como podrían ser 3, como podrían ser 5, lo que queramos, ¿vale? Pero bueno, que jueguen a resumir esa historia en breve. Dramatización de escenas, podemos utilizarlo como juego para adivinar. Aquí la parte de que se plasme por escrito, podemos, digamos, hacer con ellos primero un guión muy sencillito previo, que se pongan unas palabras clave o unas frases o quién va a contar qué o un pequeño orden. De nuevo aquí, mi recomendación aquí sería que sea siempre cada niño como sepa, ¿vale? O sea, que si hay un niño que todavía está con el garabateo o que ha empezado a aprender diferentes grafías dependiendo del método de lectoescritura que estén utilizando, pero todavía no sabe escribir palabras completas, que les animemos a que ellos lo intenten, que lo escriban a su manera. Luego a lo mejor nosotros se lo podemos escribir debajo si quieren, pero no tanto se lo escribimos bien o se lo corregimos. Mi recomendación es que se lo escriban pues como lo escriben los mayores, ¿vale? Para que vean, para que ellos sientan, digamos, que su proceso es válido, que ellos están escribiendo, están comunicando, solo que a su manera. Y poco a poco irán mejorando en esa escritura, irán, cuidado con el término, no tanto mejorando, sino irán cambiando esa escritura, la irán evolucionando para al final llegar a escribir como lo hacen los mayores, ¿vale? Pero intentar que no haya esa sensación de escribir bien o escribir mal, porque si no nos vamos a encontrar con que no van a querer escribir, porque si sabemos que algo lo hacemos mal, tendemos a no querer hacerlo. Entonces hay que tratar de fomentar cada uno escribe a su manera, estamos aprendiendo, entonces tú escribe como tú sepas y luego cuéntame lo que has escrito porque a lo mejor no consigo entenderlo del todo, pero tratando de normalizarlo lo máximo posible, ¿vale? Podemos plantear entrevistas a personajes, cartas, artículos. Lo de las entrevistas a personajes es buenísimo. O sea, que un niño, por ejemplo, haga de lobo o haga de abuelita o haga de protagonista del monstruo de los colores, le hacemos una careta y le hacemos una entrevista. Entonces,
tenemos que pensar aquí las preguntas, tiene que pensar las respuestas, tenemos que estructurarlo, eso también da como mucho pie para mucho. Ordenar las partes de la historia, podemos sacar aquí, por ejemplo, yo he sacado las imágenes de Vuelta a Casa, o sea, algunas imágenes de Vuelta a Casa de Oliver Jeffers, y yo jugaba con los niños a que las pusieran en orden, qué pasaba antes, qué pasaba después, y que luego escribieran una pequeña frase, una pequeña palabra para cada una de ellas, como recreando su propia historia, ¿vale? Podemos añadir elementos a una historia, pues metemos de repente un personaje, un objeto, algo que es diferente, ¿vale? Podemos jugar a recrear un libro para nuestra biblioteca personal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, por 4 esquinitas de nada, venga, pues voy a hacer mi propio libro, voy a hacerlo yo misma para regalárselo a otros compañeros, para regalárselo a otros amigos, para tener, pues es un libro de la biblioteca del cole que quiero tener yo también. Y esto también podemos hacerlo con fotografías, ¿vale? Podemos querer contar una historia y la ilustramos con las fotografías de los propios niños, que van a tener que fingir y ponerse en el lugar de esos personajes, ¿no? Digamos, hacer la mímica, la dramatización. Podemos recrear los diálogos de una historia. Y aquí os voy a pasar la siguiente diapositiva. Esto es de Calvin y Hobbes, que no sé si alguno de vosotros lo conocéis. Es buenísimo, son unas tiras de cómic. Estos dos personajes, bueno, Hobbes, que es el tigre, que es, digamos, un amigo imaginario de Calvin, o no. Y entonces yo lo que hacía aquí esto lo hacía con alumnos de la universidad, ¿vale? No en infantil. Pero yo lo que hacía era quitar algunas partes del diálogo y ellos tenían que inventarse lo que pensaban que podría poner ahí. Entonces, estamos cambiando la historia, pero estamos generando unas nuevas historias, ¿vale? Y de nuevo estamos fomentando esa escritura. Podemos quitar algunas, podemos quitarlas todas. Podemos tener un libro mudo, un álbum mudo al que le imaginamos los diálogos, ¿vale? Que se lo inventen totalmente. Podemos hacer incluso escritura creativa, inventarnos una historia a través de tarjetas o a través de diferentes materiales. En twinkle.co.uk, si no me equivoco, hay mucho material porque es una web para profesores, ¿vale? Para profesores del Reino Unido habitualmente. Bueno, profesores de lenguaje inglés, ¿vale? Yo lo utilicé cuando estaba en Reino Unido, pero entiendo que pues obviamente se puede utilizar también en otros lugares. Pero sí que es verdad que tiene dominio de UK. Entonces hay mucho material. Mucho de ello es de pago, pero también hay mucho material disponible, ¿vale? Gratuito, tanto en inglés como en castellano. Además, muchas veces son imágenes que nos da un poquito igual en qué idioma esté. Entonces, son tarjetas como para inventar historias como esa que tenéis en el centro, ¿vale? Como con personajes, con objetos, con situaciones que podemos coger varias e inventárnoslo. Lo mismo con piedras, ¿vale? Que esto lo podemos hacer nosotros, lo podemos comprar, hay de todo. Piedras que tienen diferentes elementos dibujados, pues cogemos 3, las sacamos, metemos la mano en una bolsa, sacamos 3 y con esos 3 elementos que salgan nos tenemos que inventar algo, ¿vale? Lo mismo, creación de una historia a través de dados, los Story Cubes, que no sé si los conocéis, ahora hay de muchos tipos, están los genéricos, están los temáticos de Halloween, etcétera. En Tiger, en la tienda Tiger también los venden, obviamente versión low cost, bastante más baratos, o los podéis hacer vosotros mismos con cartón y vais dibujando los personajes o los elementos que queréis, o incluso las palabras, ¿vale? Podéis escribir palabras, tiráis el dado y entonces hay que inventarse una historia con esas palabras, o también hay unos de plástico que venden en Amazon. Podemos crear una historia a partir de libros mudos, ¿vale? Pues como La Ola, Sombras, Imagina o Explora, que son algunos de los que os he montado antes. O al revés, crear las imágenes una vez que ya tengo la historia. Estos 4 álbumes os los recomiendo, no son álbumes quizás, pero bueno, os recomiendo encarecidamente para infantil y os he puesto abajo un enlace, youtube.com // entrelecturas, que es el canal de lecturas de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Es una fundación de literatura infantil y juvenil que, bueno, tiene muchas líneas, tiene investigación, tiene difusión, tiene divulgación, etcétera, y tiene un canal en YouTube donde hay muchos cuentacuentos, muchos libros que están contados por personas especializadas y que lo hacen bastante bien. Estos libros en concreto son este formato típico que se va desplegando, o sea, lo abro y aparece un gato, pero digamos que es como no es exactamente un acordeón, como que se va enrollando sobre sí mismo, entonces despliego la siguiente página y ese gato se ha convertido, pues qué sé yo, en un tucán, despliego la siguiente página y ese tucán se ha convertido en un papagayo, digamos que va aumentando la imagen cada vez un poquito más. Y entonces eso nos puede dar para inventarnos una historia, tenéis varios ejemplos de Sara Iglesias en este canal que os decía de YouTube, o nos puede dar para jugar con ellos y divertirnos, ¿vale? Y el de José Goffin es un poquito más imaginativo, ¿vale? Digamos que pasamos de una taza de café a un transatlántico, de un pez a un payaso, o sea, digamos que son saltos un poquito más mortales, pero también nos puede dar para creación de historias. Si conocéis el juego de mesa Dixit,
también es muy, muy útil. Hay algunas tarjetas que están en internet, si no podéis comprar el juego, porque bueno, de hecho es muy divertido también para jugar con los peques. Tiene tarjetas que son súper evocadoras. Como veis, tienen una serie de detalles narrativos que dan para inventarse prácticamente historias a partir de ellos, ¿vale? También podemos jugar a recrear una historia desde otro punto de vista. ¿Qué pasaría si el bueno es el lobo y en cambio los malos son los tres cerditos? Esto es algo que ya han hecho en Los tres lobitos y el cochino feroz. O la verdadera historia de los tres cerditos, que aquí el lobo, digamos, que concibe las entrevistas de no, disculpadme, es que lo habéis entendido todo al revés, es que yo estaba constipado y estaba yendo a pedir una pequeña infusión y entonces tosí tan fuerte que se cayó la casa, pero que yo no tenía ninguna intención, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos libros con pictogramas que nos pueden ayudar también mucho a la lectura autónoma de los niños, y esos pictogramas incluso podemos generarlos nosotros mismos con los niños, es decir, podemos inventarnos, si queremos, nuestros propios pictogramas para inventarnos nuestra propia historia. Podemos hacer libros de instrucciones. No sé si conocéis a Hervé Toulet, es un artista que todas sus obras, todos sus libros también tienen este componente muy plástico, muy artístico, muy creativo, y en concreto el de un libro es un libro, digamos, interactivo pero analógico, ¿vale? Entonces te va poniendo instrucciones del estilo pulsa 5 veces sobre el botón rojo, entonces tú pulsas 5 veces, pasas la página y el botón rojo se ha multiplicado y hay 5 botones rojos, ¿vale? Entonces van pasando estas cosas que, digamos, que haces la instrucción que te dice el libro y entonces se cumple en la siguiente página. Pues esto, aparte de pasárnoslo fenomenal con ellos, podemos generar nosotros nuestro propio libro con ellos, ¿vale? Que vayamos pensando instrucciones y generando la imagen acorde. También puede ser un libro de cocina, libros de manualidades, etcétera. En esta línea también os recomiendo mucho tanto este como el de No es una caja. Este no sé si lo han editado en español, yo lo conozco solo en inglés, Notastick, pero el de Notabox sí que lo han editado en Calandraca, que está en la siguiente diapositiva. Y entonces juega repetidamente con el hecho de que hay un personaje con un palo y nosotros le vamos preguntando, ¿pero qué haces con ese palo? Y el personaje, este ratoncillo, siempre nos contesta, no es un palo. Y en la siguiente página vemos que ese palo se ha convertido pues en un pincel y entonces nos ha dibujado esta maravillosa obra de Van Gogh, o se ha convertido en una espada porque está luchando con un dragón. Entonces, en estos casos, con estas obras en concreto, podemos tanto crear nuevas escenas de, vale, ¿en qué más se podría convertir ese palo? Entonces nos podemos inventar nuevas escenas con ellos o podemos inventar un nuevo símbolo de partida mientras sea sencillo. Veis que el primer libro era una línea recta, el segundo no sé cuál es el orden, pero el otro libro es un rectángulo, el de No es una caja, en Calandraca, pues a lo mejor podemos hacer lo mismo con un círculo e irnos inventando qué puede surgir a partir del círculo y luego inventarnos ese texto que iría acompañado, ¿vale? Disculpadme que al final he acelerado un poquito para no tardar mucho más. Aquí os dejo mi correo electrónico, mlarragueta@ucjc.edu, por si me queréis escribir, tenéis alguna duda o lo que sea. Y si queréis ampliar y, oye, alguna tarde de domingo lluvioso os apetece seguir leyendo, os recomiendo estas dos obras en concreto. Dime, Los niños, la lectura y la conversación, de Aidan Chambers. Está pensado un poquito más para primaria, ¿vale? Pero bueno, digamos que plantea situaciones que se pueden adaptar también a infantil y básicamente abre el melón de cómo hablar con los niños sobre literatura, más allá de cuál es el personaje principal, qué es lo que más te ha gustado, o sea, el cómo escoger los libros, el cómo conversar con ellos, el cómo plantear la conversación, qué tipo de preguntas utilizar, qué tipo de expresiones no utilizar como para no sesgar la conversación y que haya una única respuesta correcta, etc. Y en segundo lugar, os recomiendo también lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales, de Evelyn Arizpe y Morag Stiles, que es toda una investigación con respuestas reales de niños sobre cómo los niños se acercan a ese lenguaje visual, cómo lo interpretan, cómo perciben lo que les va comunicando las imágenes dentro de estos álbumes ilustrados, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que si os interesa un poquito ampliar por esa vía con vuestros peques, pues ahí os dejo esas dos recomendaciones.